Bien, y ahora me da mucho gusto saludar vía telefónica a Jesús Sesma Suárez, dirigente del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México. Jesús, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muchísimas gracias. Es un placer estar contigo y por supuesto con tu audiencia. Jesús, tenemos entendido que, en medio de la contingencia sanitaria, el Partido Verde ha estado muy activo en el tema de regular el asunto del teletrabajo, porque todavía hay pendientes, a pesar de que ya es una realidad, falta reconocer derechos laborales en el trabajo desde casa. Así es, Diana, como tú sabes, el Partido Verde desde hace muchos años venía proponiendo el tema del trabajo en casa. Una cuestión Jesús, ¿nos permites reactivar la llamada? Te escuchamos muy entrecortado y nos interesa mucho la información que vas a compartir con la audiencia. ¿Nos escuchas bien, Jesús? Yo perfectamente. Ok, se estaba entrecortando un poco. Si quieres retomamos. Nos comentabas que efectivamente el Partido Verde ha tomado el tema como propio. Ha tomado el tema ya desde hace varios años, sí. El tema del trabajo en casa. Al principio lo tomábamos por un tema medioambiental, la necesidad de evitar congestiones en la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, el tema de hacer horarios escalonados. Pero hoy la pandemia nos obliga a legislar de manera urgente en este caso. Ya se aprobó el tema del teletrabajo, donde el marco regulatorio le da derechos y obligaciones tanto al patrón como al trabajador, donde, por ejemplo, el patrón tiene que obligarse a pagar la electricidad, el internet, el equipamiento que tienen que hacer desde su casa, y asimismo el trabajador tiene que obligarse a cuidar en el tema del material que se le provee, tener una secrecía en el tema de los datos de la compañía. Pero déjame decirte, Elena, que el gran problema y lo que vamos a nosotros impulsar es que todo esto que se reguló es a partir de hoy, es decir, a partir de las nuevas contrataciones que se hagan hoy. Pero hoy la pandemia nos obliga a muchos ya a estar trabajando desde la casa. Sí. Y este marco regulatorio no nos ampara. Es decir, no están sujetos los patrones a obligarte a pagarle ahorita la electricidad, el internet y el equipamiento a las personas, y por ende nosotros lo que consideramos en el Partido Verde es que tenemos todavía que ir más allá. El teletrabajo se está haciendo de manera simultánea en muchos estados, de manera simultánea en muchos países, ya países avanzados llevan ya muchos años regulando, pero nosotros estamos convencidos que una de las prioridades hoy en día de lo que estamos viviendo por la pandemia es poder hacer algo retroactivo. Sabemos que es complicado, pero cuando hay voluntad política y hay una urgencia, digamos, en la sociedad, creemos que podemos amparar a todas estas personas que por la necesidad de hoy están trabajando en casa para que tengan este marco regulatorio que hoy lamentablemente no lo tienen. Importantísimo, Jesús, porque como bien indicas, no va a esperar la pandemia a que finalmente esto ya esté regulado y pueda aplicarse. Se está viviendo ahora y se están reportando casos donde no se están respetando este tipo de garantías, sobre todo para los trabajadores. Así es, y vamos a seguir trabajando porque lamentablemente este tema de la pandemia no va a frenar. Vamos a vivir un año todavía muy complicado, y lo que tenemos que hacer es aprender a vivir, aprender a legislar en momentos de urgencia, en este caso de una urgencia sanitaria, y donde las empresas, las instituciones, los empleados y el gobierno puedan tener garantías y puedan estar, digamos, con la tranquilidad de que van a estar agregados al tema del ISSSTE, que puedan existir ahorros en el tiempo del traslado, en los gastos para trabajar, así como también la inclusión laboral, que eso es algo muy importante porque hoy en día las personas con algún tipo de discapacidad, mujeres que se dedican al hogar y que no podían salir por el cuidado de los niños o los jóvenes, pues hoy tienen una oportunidad visual y real de poder trabajar desde la casa y proveer de economías a sus familias. Sí, definitivamente son casos muy reales y que en medio de la pandemia, como bien dice Jesús Sesma Suárez, dirigente del Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México, apremian, y es urgente que haya un trabajo normativo en este escenario tan complicado que no solo le toca a México sino al mundo. Jesús Sesma, muchísimas gracias por compartirnos esta información y vamos a seguir muy de cerca los avances en este tema del teletrabajo.
Pues muchas gracias, solamente terminar diciendo que el Partido Verde va a seguir trabajando en este tema, soluciones de emergencias sanitarias, obviamente ambientales y en el tema de desastres naturales que nos llevan a legislar de manera inmediata. No digo que de manera mal, pero sí creemos que podemos toda ley perfeccionar y abonar para que la sociedad esté más tranquila. Y estaremos atentos a ello. Muchísimas gracias por atender la conversación. Muchísimas gracias a ustedes. Despedimos así a Jesús Esma Suárez, dirigente del Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México. Vamos a una pausa breve. Volvemos con más.